Los dejo entonces con Luis Barbosa Barquero de la Universidad de Costa Rica, de UCR. Muy buenas tardes y muchas gracias a los organizadores por darnos la oportunidad de presentar el trabajo que tanto mi persona como los colaboradores que ven acá hemos desarrollado. Y en este caso les voy a hablar también desde la perspectiva de un agrónomo que ha estado entonces utilizando R, en este caso también para hacer estudios genéticos y utilizarlo para procesos de mejora genética de plantas. Lo que ustedes pueden ver acá en esta imagen es una población de plantas de papaya que están creciendo en la naturaleza. Si ustedes lo ven bien acá, esto de hecho son las plantas, es una población silvestre. Y ustedes pueden ver de hecho acá en algunos lo que son los frutos, que de hecho son frutos muy pequeños. Costa Rica, lo que es Mesoamérica, tiene la ventaja de que es centro de origen de papaya y por lo tanto entonces hay mucha diversidad. Ahora, si ustedes ven este escenario y lo contrastan con lo que es una plantación de papaya mejorada también acá en el país por los mejoradores Antonio Bogantes y Eric Mora, pueden ver que el escenario es muy diferente. Ahora, lo interesante es que nosotros, desde el punto de vista agronómico, genético, nos interesa saber, ver cómo es el control genético, qué genes o qué marcadores moleculares se pueden utilizar. ¿Y eso por qué? Porque los programas de mejora genética parten de 3 principios básicos. Uno, donde tiene que generarse variabilidad genética. El segundo, donde hay que hacer un proceso de selección. Y el tercero, que ya sería lo que es estabilización y multiplicación. En ese sentido, si nosotros fuéramos capaces de seleccionar plantas desde que son pequeñas e inclusive en algunos cultivos es posible desde una semilla, esto, si nosotros lo podemos hacer por medio de técnicas moleculares, podríamos saber si la planta, por ejemplo, en este caso va a tener un fruto grande o un fruto pequeño. Y así se puede hacer para tantas características, se pueden evaluar. Claramente eso está muy determinado también de cómo es la base genética que tenga esa característica como tal. Pero entonces, en ese sentido, R ha sido un buen aliado. Y en mi caso me pasó cuando salí a hacer estudios de maestría, utilizábamos software que eran software muy buenos, pero era software que todo era pagado, o sea, había que utilizarlo. Cuando regresé al país y ya traté de implementarlo, fue una limitante, porque básicamente lo que es al menos el país, la universidad, en ese momento había una limitante importante para compra de software. Cuando salí nuevamente a estudiar y a hacer estudios de doctorado, esa era como una de las metas, utilizar software que después pudiera ser libre y que ya se pudiera, enseñar a los estudiantes sin mayores problemas. Y de ahí me di más bien, tuve la suerte en ese momento que más bien ni tenía que preguntar por software libre y era más bien porque la mayoría de los investigadores utilizaban R y todas las aplicaciones que la comunidad de R estaba desarrollando para hacer cada día la investigación de la mejor manera. Cuando nosotros hablamos de un marcador molecular, acá en esta imagen que ustedes ven acá a la izquierda, de hecho es un grupo de cromosomas de papaya. Papaya tiene 9 pares de cromosomas, en el caso de nosotros los humanos tenemos 23. Pero entonces cada uno de estos filamentos representa lo que es los cromosomas de papaya. Ahora, si nosotros hablamos de un marcador molecular, es una fracción muy determinada de un cromosoma en específico, como por ejemplo que es el cromosoma sexual en papaya, donde nosotros podemos ya a nivel de laboratorio tener un patrón. Y en este caso es un patrón de una amplificación de un fragmento de ADN muy específico. En este caso, por ejemplo, si sale una banda, va a ser una planta que va a ser femenina, que ese es el fenotipo, una fruta más redonda, o si tenemos 2 bandas, entonces vamos a tener un patrón de una fruta hermafrodita, que es de hecho la que se comercializa en la mayoría de las partes del mundo. Pero entonces eso sería un marcador molecular, una herramienta o una región que podemos identificar en el genoma de un organismo. Ahora, si nosotros vemos esta imagen de acá, es otro ejemplo de otro marcador, pero ya con un poquitito más de información y ya viendo lo que es una familia. Porque acá lo que podemos ver es los datos de la mamá, los datos del papá, el hijo de ellos 2, y estos son 4 hijos de esta planta. Si ustedes pueden ver, esto genera un patrón. Aquí hay un marcador y acá hay otro marcador. Si ustedes ven, pueden haber diferencias entre los papás. Una vez de que ellos se cruzan, el hijo va a tener esos 2 marcadores, como lo van a ver acá. Y una vez que esta planta tiene hijos, entonces van a ver
que empieza un proceso de segregación. Segregación significa que empieza a haber recombinación, empieza a haber variabilidad y por lo tanto los hijos van a empezar a ser diferentes. Ahora, lo anterior era un marcador que era un poquitito más viejo. Esto que les presento acá ya son marcadores más modernos, donde es básicamente lo mismo. Acá vamos a ver los datos de lo que sería el hijo de uno de los papás y del otro de los papás. Nada más que cada una de estas líneas lo que demuestra son muestras independientes. Pero esto es tecnología un poco más moderna que también podemos utilizar acá en el país para determinar lo que es variabilidad genética. Ahora, si nosotros nos vamos a ver un esquema un poquitito más detallado y recordamos la imagen que les enseñé, aquí podemos ver nuevamente con una representación gráfica a los dos papás y aquí lo que sería la conformación genética. Las plantas tienen una particularidad y es que para algunas especies, no todas, pueden ser totalmente lo que se les dice que está en una condición homocigota. ¿Eso qué significa? Que si tienen hijos son totalmente gemelos. En el caso de nosotros siempre tenemos dos copias, uno de nuestro papá y otro de nuestra mamá, pero siempre somos muy diversos y por eso acá todos en el escenario somos diferentes, a pesar de que compartimos siempre todo un genoma que es similar, pero que está con diferentes combinaciones. En ese sentido, cuando entonces tenemos esta población F1, es una población que es muy homogénea, pero si ya ellos tienen, esta población tiene hijos, entonces ahí es donde vamos a empezar a tener nuevamente variabilidad genética. Ahora, entonces, ¿cuál es el principio de lo que es mapeo de QTLs? Lo que nosotros necesitamos es hacer una asociación entre ese contenido genético con las características de la planta como tal. En este caso, por ejemplo, si este papá que está de color azul tiene una fruta que es grande y este otro, la mamá, una fruta que es más pequeña, vamos a tener un F1 que es, dependiendo de la característica, si dijéramos que es de una dominancia incompleta en términos genéticos, que sea un tamaño más intermedio, después vamos a tener una población donde entonces van a segregar nuevamente esas características. Pero lo principal, y si ustedes observan, es que intentamos identificar una región, esto lo que representa son los cromosomas o todo el genoma, pero que queremos asociarla con uno de los fenotipos, como por ejemplo acá, que si tenemos una parte del papá azul, vamos a tener lo que es una fruta grande, y si tenemos otra parte de la mamá rojo, entonces vamos a tener una fruta que va a ser más pequeña. Dentro de lo que es R, se han desarrollado una serie de paquetes, donde estos son algunos de los que se pueden mencionar. Dentro de lo de la charla voy a utilizar mucho, de hecho, de lo que es el paquete RQTL. Pero aparte de eso, es importante hacer notar que dentro de los paquetes hay un montón más de aplicaciones o paquetes que se han desarrollado o se han montado sobre ellos. Si nosotros vemos una base de datos, volviendo nuevamente al ejemplo inicial, las bases de datos se van a conformar de tener lo que es el individuo como tal, como por ejemplo acá la mamá, la papá, el hijo y nuevamente el hijo de ellos, y después tener una base de datos. Nosotros, como tenemos siempre tres posibles casos, en este caso de la papaya, entonces generalmente vamos a poner un alelo, en este caso si es de la mamá, lo vamos a determinar como A, o si es del papá, vamos a ponerlo como B. Si es en condición heterocigota, o sea que es AB, o sea que tiene uno del papá y uno de la mamá, lo vamos a determinar como H y así sucesivamente. Entonces de eso van a constar las bases de datos, en este caso cuando son de estudios genéticos. Cuando nosotros tenemos una base de ese tipo, lo que prosigue es empezar a reconstruir lo que es el cromosoma como tal. Y esto es un ejemplo de hecho de una figura que se puede generar donde nosotros podemos ver los marcadores que están juntos unos con los otros. Y eso pasa con los cromosomas, o sea, los marcadores que están en el mismo cromosoma. Y de esa forma, entonces, por ejemplo, podemos llegar a tener una reconstrucción parcial, al menos en este caso, en términos de recombinación genética, de lo que es un cromosoma, utilizando los marcadores moleculares. En este caso, si utilizamos pocos marcadores, como en este caso 4, es algo que uno podría hacer inclusive a pie, digamos a mano, puede hacer los cálculos y no va a tener mayor problema. El inconveniente es cuando ya empieza a utilizar una base de datos mayor, y ahí es donde el uso de R se vuelve entonces muy potente. Nosotros hemos utilizado una tecnología que se llama Tunable Genotyping by Sequencing, que se abrevia TGBS,
donde no voy a entrar en los detalles, pero lo que permite es de una forma más masiva obtener datos de lo que es todo el genoma. En el caso de los marcadores moleculares, como les decía, es una región muy puntual. Con el GBS podemos tener ya una base de datos mayor. Entonces las bases de datos ya se vuelven un poquitito más complejas, porque si ustedes ven acá, este es un ejemplo ya de una parte de una base de datos. Tenemos marcadores que nosotros hemos corrido acá, que son de forma puntual, como los que les enseñaba, que en el caso de nosotros logramos correr 13 marcadores, pero con lo que es GBS logramos tener 5.348 marcadores que se ven de esta forma. Cuando ven este tipo de guión, lo que significa es que el dato está faltante o no se pudo obtener. Y después de eso la población de nosotros constaba de 192 individuos. La base de datos, como ustedes pueden observar acá, de hecho tiene que tener un proceso de depuración, y acá también lo más obvio es que hay marcadores moleculares que tienen muy poca información. En ese sentido, también uno puede corregir por el tipo de segregación, o sea, hay veces que la segregación no cumple con las bases genéticas, entonces ese tipo de datos también puede descartarse. También pueden haber marcadores que son duplicados, entonces no son informativos. También hay casos de marcadores invertidos y también hay casos de algunos marcadores que no representan los alelos tal y como son. Cuando hablamos de alelos es de tener la forma del papá, la mamá o en este caso del hijo, o sea que esté en condición heterocigota. Una vez que la base se depura un poco más, ya empieza a tener un poco más de forma, y en este caso lo que podemos ver es el número de marcadores, donde en este caso pueden ver que de 5.000 ya vamos pasando a 2.000 marcadores, y acá podemos ver todos los individuos. En este caso, cuando se ve que son de color azul, es que se parecen a lo que es, los individuos que se parecen a lo que es el genotipo de la mamá, y cuando es de rojo es cuando se parecen al papá. Y en el caso verde es cuando están en condición heterocigota. Y este otro es la fracción de los individuos que se pierden. Acá es un ejemplo de las dos líneas parentales que ya se analizan con todo también en conjunto a manera de tener un control. Cuando trabajamos ya con todos estos datos, ya se puede empezar a hacer una reconstrucción un poco más precisa de lo que es los diferentes cromosomas. Y en esta figura lo que pueden ver es nuevamente la fracción de recombinación, donde lo que se espera es ir teniendo grupos, porque recuerden que todos los marcadores ellos están separados unos con otros, entonces no sabemos cuáles van con qué, en qué grupo de ligamiento tienen que estar y en qué orden tienen que estar. Entonces esta es una figura que nos permite hacer un control de calidad, porque en teoría todos los marcadores que están unos con otros, entonces presentan una baja fracción de recombinación, y aquellos que es muy alta o que es 0.5 ya significa que ellos no están ligados o que ellos están en cromosomas independientes. Otro análisis que se puede hacer es de que también tenemos datos de lo que es el genoma de referencia. Entonces, acá lo que nosotros podemos observar es que tenemos lo que nosotros le denominamos grupos de ligamiento, que es lo que construimos a partir del análisis, pero de ahí entonces se puede hacer una relación con lo que es el cromosoma como tal. Y eso es porque también hay bases de datos de todo el genoma ya liberadas, donde entonces uno puede identificar los marcadores donde deberían de estar. Ahí lo importante es de que el genoma de referencia se hace sobre especies que son diferentes, la misma especie, pero sobre materiales, variedades que son diferentes. Entonces, por lo tanto, no puede hacerse la relación directa y siempre tiene que hacerse el estimado de lo que es el mapa de ligamiento. Una vez que tenemos el mapa de ligamiento, de pasar a un mapa muy pequeño, ya tenemos un mapa que es un poquitito mayor, y en este caso representa la mayoría de lo que son los grupos de ligamiento de papaya. Siempre hay algunos grupos pequeños, como los que se ven acá, que son todavía grupos que todavía no se han asignado bien, entonces que tenemos que ver cómo corregir, si son cromosomas que tienen que adherirse a otras partes de otro cromosoma, o si hay algún problema técnico, por ejemplo, por lo cual no tengan que estar ya incorporados a ningún grupo. Una vez que tenemos la parte genética ya definida y ya ordenado el mapa de ligamiento, lo que tenemos que hacer es también evaluar el fenotipo de las plantas. En ese sentido, este es un ejemplo del experimento donde se creció. Nosotros hicimos el experimento en la estación experimental Los Diamantes en Pocosí, en Limón, y lo principal que tenemos que hacer es tratar de dar el control más uniforme posible a todas las plantas, y también ingresar controles para tener una noción de la variabilidad que puede existir en el campo.
Cuando nosotros hablamos de las características ¿cómo se llama?, que evaluamos, tratamos de evaluar todo. Eso significa desde germinación o desde las semillas hasta la fruta. Y en ese sentido hemos logrado evaluar diferentes características de crecimiento y desarrollo, de lo que es calidad de fruta, también de características derivadas de análisis de imágenes y también parámetros de semillas y su germinación. En este caso, por ejemplo, pueden ver lo que es un ratio, lo que se le denomina el slenderness, que es la relación entre altura y grosor de las plantas a través del tiempo en este caso. Y entonces pueden ver toda la variabilidad que existe en la población. Lo mismo puede existir en la germinación. Acá tal vez no lo ven muy bien, pero esta población se caracteriza también porque un papá germina muy bien y en este caso la mamá germinaba un poco más lento. Pero entonces también los hijos van a presentar diferentes niveles de lo que es la germinación como tal. Con toda esa variabilidad y al tener los datos genéticos, entonces podemos proceder a hacer lo que es el mapeo de QTLs. Algo importante es que también nosotros queríamos sacar un poco más de datos. Entonces, en ese sentido, utilizamos análisis de imágenes y sobre todo lo que más nos motivaba es de que cuando utilizamos lo que es la evaluación de color, siempre llegamos a la limitación que es una evaluación muy puntual, porque es lo que nos permite trabajar con el colorímetro. Pero realmente nosotros podemos hacer análisis de imágenes para obtener lo que es el color de la pulpa, lo que consumimos, tener el tamaño de la cavidad y también las dimensiones de la fruta como tal. En ese sentido, algunas de las correlaciones, por ejemplo, que hicimos a nivel de fruta, es de que acá pueden ver lo que es peso, acá lo que es área, acá un indicador para lo que es circularidad, y aquí componentes de lo que es el espacio de color LAB, en este caso relacionado como los componentes A y B. Pero entonces, lo que es peso y área de la fruta está muy correlacionado, lo que nos permite utilizar un análisis que sea más automatizado a partir de imágenes y no estar recurriendo siempre a hacer los pesos de las frutas. Pero también algo interesante que no habíamos cuantificado antes es de que es un efecto que es entre lo que es el tamaño de la fruta y lo que es la coloración, que es una de las correlaciones que podemos ver acá, por ejemplo, que es negativa. Eso es interesante porque es algo que nosotros vemos, que la fruta entre más grande se haga, entre más se mejore, hay propiedades que se empiezan a perder y eso es por también la actividad de ciertos metabolitos que hacen que entonces la fruta, la coloración como tal se vaya disminuyendo en su cavidad, lo cual es algo que tampoco no es muy deseado en el mercado porque interesa tener una fruta con un color radiante, que sea bien llamativo. Cuando ya nosotros vamos a trabajar con la base de datos para lo que es el mapeo en RQTL, lo que se ve es un grupo donde tenemos todos los valores fenotípicos y otros donde tenemos todos los valores ya de lo que es la parte genética. También algo que nosotros siempre revisamos es la heredabilidad en sentido amplio. Eso es un indicador que lo que nos ayuda a nosotros a determinar es qué proporción de la característica que evaluamos se debe a algo genético y qué es algo que sea más ambiental o producto del experimento que se estaba creciendo. Donde lo más cercano a 1 significa que entonces el componente genético es muy alto, como por ejemplo en este caso lo que es tamaño de fruta. Y cuando ya es muy bajo, cercano a 0, lo que significa es que el efecto ambiental es muy fuerte, como por ejemplo en este caso una enfermedad que se denomina antragnosis, que también es una enfermedad que se presenta en la fruta. Con todo esto, entonces procedimos con lo que es el mapeo, que lo que consiste es que al tener la base de datos de los genotipos y tener los distintos fenotipos, obtenemos lo que son valores LOT, que es lo que es el logaritmo de probabilidades que nos va a indicar qué tan significativo entonces va a ser el marcador que estamos evaluando como tal. Y de ahí a nosotros lo que nos interesa generalmente es tener los valores máximos. Algo importante es de que nosotros podríamos hacer la evaluación puntual marcador por marcador, pero algo que ha predominado mucho en lo que es los estudios de mapeo de QTLs es el uso de mapear en intervalos o utilizar pares de marcadores. En este caso, por ejemplo, si tenemos 2 marcadores, nuevamente aquí ustedes pueden ver que está en condición homocigota para uno de los papás y aquí vamos a tener lo que es un fenotipo como tal. Si nosotros vemos que tenemos los alelos, por ejemplo, en forma homocigota, en este caso representado como A y A, si la condición es la misma en uno de los individuos, entonces la población va a tender a irse, en este caso, para el lado izquierdo de lo que es el fenotipo como tal.
Pero si tenemos el caso contrario, en este caso, si los dos marcadores están en condición heterocigota y hay un QTL que está asociado con eso, entonces vamos a tener el fenotipo que se va a ir más hacia un mayor nivel. Ahí lo que sí tenemos la complicación es si hay combinaciones de marcadores, porque pasa mucho y como les decía hay mucha recombinación. ¿Eso qué significa? Que en una parte del genoma nosotros podemos tener los genes de nuestro papá y en otra de nuestra mamá o viceversa. Entonces en ese sentido también va a variar lo que es el fenotipo. Esto al final de cuentas es el análisis principal que nosotros queremos obtener, donde acá tenemos el indicador de esta estadística, el valor LOT. Después tenemos los diferentes grupos de ligamiento, o esto lo que representa es el genoma de papaya. Como ahora les decía, hay algunos marcadores que todavía nosotros no podemos asignar y son, por ejemplo, algunos grupos que ustedes pueden ver acá. Y después de eso tenemos un nivel de significancia, bajo el cual, por encima de entonces ya vamos a decir que la probabilidad de encontrar el QTL es muy alta y por lo tanto puede estar relacionado con la característica con mayor certeza. Entonces, en este caso, si nosotros lo vemos, esto es un ejemplo para tamaño de fruta, vemos que en lo que es el cromosoma 1 hay un QTL que determina lo que es la característica. Y eso nosotros al final, ¿cómo lo vemos en lo que es el fenotipo? Por ejemplo, en este gráfico de acá, lo que vemos es que para el marcador que tenga una relación alta, podemos ver que si tenemos los alelos que sean en este caso de la mamá, el tamaño de la fruta va a ser alrededor de 800 gramos y si tenemos los alelos del papá, entonces va a ser muchísimo mayor, alrededor de 1250 gramos. Y vamos a tener una condición intermedia si los alelos entonces están heterocigotos. Cuando llegamos a esa condición, entonces tenemos certeza de haber encontrado un marcador que podemos utilizar para procesos de mejora. Otras estadísticas, en este caso para algunas características era la heredabilidad, como les decía, que en este caso .73, .76 es aceptable. Ya cuando empieza a bajar .59, lo que es .39 son valores más bajos y por lo tanto son más difíciles de trabajar. También obtener coeficientes de variación genética, obtener lo que es el valor de LOT o cuánto también el marcador explica del porcentaje total de la variación. Son estadísticas que son interesantes. Ahí lo que sí pasa es de que, por ejemplo, para el caso de color de pulpa, si vemos este marcador, vean que el valor de LOT es muy bajo y en este caso lo que indica es que no encontramos ninguna asociación como tal. Dentro de las perspectivas, nosotros tenemos que validar lo que son esos QTLs, o sea, tenemos que verlo nuevamente en el campo y ver que efectivamente podamos estar separando y teniendo esas diferentes características ya reflejadas después de haber hecho todo este análisis. Y una vez que eso se valida, entonces nosotros ya podemos utilizarlo para lo que es el proceso de mejora ya asistida por medio de marcadores moleculares. También tenemos muchas características y hay un potencial alto entonces para hacer un análisis multivariado y también no solo de las características como tal, pero sino de lo que es todo el mapeo. Acá les pongo un ejemplo de lo que es esta publicación de estos autores, que ellos también con lo que es el uso de R pueden tener una mayor plasticidad y poder entonces hacer análisis un poco más complejos. En este caso trabajaron con una planta modelo que se llama Arabidopsis y aquí representa cada uno de los cromosomas de esa planta, que son 5. Pero acá todo lo que ustedes pueden ver son diferentes características y de ahí la relación que distintas partes del genoma tienen con distintas características como tal. Entonces, ¿eso qué significa? Que hay veces que hay regiones del genoma que no controlan una sola característica, sino que varias. Entonces, eso también es muy interesante desde el punto de vista académico, pero también desde el punto de vista práctico aplicado es importante tener en consideración. También a nosotros nos interesa mucho lo que es identificar genes candidatos para entender a nivel molecular más cómo es que funciona esto y también entonces implementar todo esto en lo que es el proyecto de mejora genética. Para ir terminando, alguno de los reconocimientos es agradecerle a los mejoradores del programa que siempre han dado mucho apoyo. Acá nos acompaña a doña Zúñiga, que de hecho fue el estudiante que tuvimos por mucho tiempo trabajando con el proyecto y que muchos de los gráficos que enseñé también los había realizado él. También tenemos las personas que nos ayudan a crecer las plantas en lo que es la estación experimental. Otra compañera que está presente es Andrea Holz, que trabaja con la parte molecular. Tenemos un nuevo estudiante, Miguel Benavides, que él está haciendo mapeo, pero ahora lo que estamos haciendo es mapeo de mutantes también que encontramos. Entonces también por medio de R podemos hacer ese análisis puntual.
Y tenemos otro especiario que es el que trabaja con la parte de mapeo de lo que es la parte de germinación. Como les decía, la estación experimental Los Diamantes y también los proyectos que tenemos acá inscritos. Y muchas gracias a ustedes por la atención y si hay alguna pregunta, entonces estoy en la mejor disposición. Luis, muchísimas gracias y qué bueno también tener una aplicación en la agroindustria de R en la conferencia. Preguntas. No. Yo tengo una, porque estás haciendo ciencia, entonces en ciencia hay mucho que se habla de análisis reproducible, por ejemplo. ¿Cómo aproximan ustedes como grupo esa parte dentro de la forma de trabajo? Sí, en la parte de lo que es, por ejemplo, el mapeo de QTL, siempre se habla mucho de lo que es la reproducibilidad del experimento como tal, porque la particularidad, por ejemplo, en este caso, la población que utilizábamos era que cada individuo es único hasta cierto punto. Entonces, por eso siempre nosotros vamos a una vez que identificamos, por ejemplo, ese pico, nos vamos a esa región, desarrollamos marcadores y nos vamos a una generación más. O sea, tenemos los hijos que para esa región eran heterocigotos, o sea, que iban a mostrar variabilidad y confirmamos ese QTL nuevamente para la siguiente variación. Eso es una de las aproximaciones que utilizamos. Me encanta que lo tomes de una vez por la parte científica, pero yo estaba preguntando por la parte de R. Entonces, ¿usas algo para que la gente que quiere reproducir tu análisis en R, que tenga acceso al código, que pueda usar los mismos paquetes que tú estás haciendo? Okay. En esa forma, ¿cómo el siguiente pasante, el siguiente estudiante que está entrando a tu grupo, sí, cómo ellos pueden ya empezar sobre tus hombros y arrancar corriendo? Sí, esa es una de las cosas que más me gusta de R, más bien que siempre queda el script escrito y entonces el script de hecho se puede poner de forma disponible con las publicaciones y si no, siempre es un script que también se va mejorando. Yo siempre le digo a ellos, la gran ventaja de R es que usted puede repetir el script mañana o en 10 años y le va a funcionar, es lo mismo, tiene el set de datos y tiene el script, entonces puede reproducir en ese caso el análisis. Esa es la idea del momento de publicar, también hacer todo disponible a la comunidad y sobre eso también se basan otros trabajos que van publicando sus trabajos. Fabuloso, muchísimas gracias. Okay.